¿Qué cosa impactante sucedió en una boda que hizo que todos se paralizaran a la vez? Todos sabían que Blake y Rosalie iban a durar para siempre. En serio, este chico hizo reír tanto al papá militar de ella que se atragantó la primera vez que se conocieron, mientras que el resto de nosotros nunca lo habíamos escuchado hablar. Blake inventó el Día de la Flor al Azar, donde una vez al mes aparecía con un ramo de flores exóticas enviadas desde un país diferente del mundo cada vez. Nuestras amigas literalmente lo usaban como ejemplo durante cada discusión. Así es como se ve un hombre de verdad. Organizó flash mobs para su cumpleaños, aprendió a cocinar las recetas de su abuela y trató a Rosalie como si fuera su cumpleaños todos los días. Luego a la mamá de Rosalie le diagnosticaron lupus, y Blake ni siquiera dudó. Cambió a turnos nocturnos en su firma de contabilidad para poder llevar a su madre a los tratamientos durante el día. Incluso vendió su querida motocicleta, la que había reconstruido con su padre, solo para cubrir los copagos cuando la familia de Rosalie alcanzó su límite de seguro. Mientras el resto de nosotros nos quejábamos de ver a los padres de nuestra novia una vez al mes, Blake estaba en cada cena familiar ayudando a la madre de Rosalie a cocinar, ayudando a su padre a arreglar el techo y enseñando a su hermano pequeño a conducir. 3 años después, Blake propuso matrimonio. Se arrodilló en su restaurante favorito con toda su familia allí. Con el anillo de su abuela, que él había restaurado personalmente, dio un discurso sobre cómo ella lo salvó de ser un adicto al trabajo sin propósito. Todo el restaurante comenzó a aplaudir. Rosalie lloraba tanto que apenas podía decir que sí. La planificación de la boda fue una locura. Blake manejó todo lo que la estresaba: llamadas a proveedores, la distribución de asientos, lidiar con su tía loca que exigía opciones veganas para todos. El día finalmente llegó. Era una hermosa playa y estaba repleta de 300 invitados. Rosalie se veía increíble caminando por el pasillo, su padre con los ojos llorosos a su lado y Blake parado en el altar con lágrimas ya corriendo por su rostro. El oficiante, el mejor amigo de Blake, pasó por todas las cosas tradicionales, las lecturas, los votos. Rosalie fue primero, y al final, todos se secaban los ojos con pañuelos. El giro en el altar. Luego llegó el gran momento. Blake, ¿aceptas a Rosalie como tu esposa legalmente desposada? Toda la playa estaba en silencio. Todos esperando ese entusiasta sí que todos esperábamos. Blake miró a Rosalie por lo que pareció una eternidad. Luego respiró hondo y dijo tan claro como el día: Hace 2 horas te habría levantado en el aire y gritado que sí, pero ahora me das asco y nunca más quiero verte en mi vida. Se dio la vuelta y se fue. El rostro de Rosalie pasó de confuso a horrorizado en unos 2 segundos. Literalmente se derrumbó allí mismo con su vestido de novia. El mejor amigo se quedó con la boca abierta. La madre de Blake comenzó a correr tras él, gritando su nombre. Las damas de honor de Rosalie corrieron hacia ella, tratando de que respirara. Toda la playa estalló. La gente se levantaba, gritando, preguntando qué demonios acababa de pasar. Blake siguió caminando. Llegó al aparcamiento donde lo esperaba un taxi y se marchó. Nadie podía darle sentido. Sus padrinos de boda le estaban explotando el teléfono. Sin conseguir nada. Rosalie tuvo que ser sedada y llevada al hospital. Su hermano comenzó a llamar a los hospitales pensando que Blake había tenido un brote psicótico. La verdad impactante. Entonces, el padrino de Blake, Tony, finalmente pudo comunicarse con él esa noche. Lo que descubrió hizo que la ira de todos se convirtiera en completo shock. Esa mañana, Blake había iniciado sesión en su antigua cuenta de Hotmail de la escuela secundaria. Estaba buscando el primer correo electrónico que le había enviado a Rosalie pidiéndole que se reunieran para tomar un café. Quería citarlo en sus votos para mostrar lo lejos que habían llegado desde ese chico nervioso que la invitó a salir. Pero en esa vieja bandeja de entrada, enterrado entre spam y viejas tareas escolares, había un correo electrónico de hace 2 años con el asunto: «Eres un monstruo». Era de una mujer llamada Jessica, alguien con quien Blake se había acostado cuando tenía 15 años en un campamento de verano. En el correo electrónico, Jessica explicaba que Blake tenía una hija que nunca supo que existía
de esa única noche que pasaron juntos hace 12 años. La niña, Mia, había rastreado a Blake cuando tenía 10 años. Había tomado 3 autobuses sola para aparecer en la casa de Blake y Rosalie con una foto de su madre y una prueba de ADN para la que había ahorrado su paga. Pero Blake no estaba en casa y Rosalie abrió la puerta. Cuando Mia explicó quién era, Rosalie aparentemente perdió los estribos. Le dijo a esta niña de 10 años que su papá dijo que ella era un error, que había arruinado su vida perfecta, que él nunca quiso tener hijos, especialmente no un bastardo de una aventura de una noche. Rosalie continuó durante 20 minutos diciéndole que Blake dijo que si Mia aparecía alguna vez, se asegurara de que supiera que era una inútil, no deseada, que su madre era una cazafortunas que intentó atraparlo. Rosalie le dijo a esta niña que Blake dijo: «Preferiría morir antes que dejar que me llames papá», y que él ya había decidido fingir que ella nunca existió. La niña se fue sollozando. Nunca más intentó contactar a Blake. Ella intentó quitarse la vida 6 meses después, dejando una nota a Blake disculpándose por existir. Rosalie interceptó esa carta y nunca le dijo nada a Blake. Cuando Blake leyó este correo electrónico, se derrumbó y decidió darle a Rosalie exactamente lo que ella le dio a su hija: humillación pública total. La búsqueda. Horas después de que se difundió esta información, Rosalie desapareció. Fue entonces cuando Blake nos llamó. «Ella va tras Mia. Por favor, ayuda». Agarré mis llaves mientras Blake seguía hablando y comencé a hacer llamadas a todos los que pudieran saber a dónde iría Rosalie. Mi primera llamada fue a su compañera de cuarto de la universidad, quien dijo que no había sabido nada de ella en meses. Tony ya estaba revisando el Instagram y Facebook de Rosalie en su computadora portátil, desplazándose por sus publicaciones en busca de pistas sobre lugares a los que podría huir. A Blake le temblaban tanto las manos que ni siquiera podía sostener su teléfono, seguía cayéndose y volviéndolo a recoger. Marqué 3 números más mientras Tony buscaba, sin obtener nada útil de ninguno de ellos. Entonces, recordé que el número de Jessica estaba en el teléfono de Blake, desde que ella había enviado ese correo electrónico hacía 2 años. Agarré su teléfono y lo encontré en sus contactos. Mis dedos torpes en la pantalla. Jessica contestó al tercer timbrazo, y su voz se tensó de miedo cuando le expliqué por qué llamábamos. Me dijo que Mia estaba en casa, pero había estado ansiosa todo el día. Seguía preguntando si algo malo estaba sucediendo, incluso antes de que alguien le contara sobre el desastre de la boda. Podía escucharla moverse, probablemente revisando las cerraduras de las puertas mientras hablábamos. Dijo que ya había notado un automóvil pasar por su casa 2 veces esa mañana, lo cual no era normal para su tranquila calle. Decidimos dividirnos en equipos de inmediato para cubrir más terreno. Tony agarró a otro amigo y se dirigieron a la casa de los padres de Rosalie para ver si ella había ido allí. Blake y yo subimos a mi coche para conducir hacia el vecindario de Jessica al otro lado de la ciudad. Blake seguía diciendo lo mismo una y otra vez mientras yo conducía, que debería haberlo manejado de manera diferente. Dijo que la humillación pública en la boda podría haber empujado a Rosalie completamente al límite. Su voz se quebraba y seguía golpeando su pierna, enojado consigo mismo por no pensar en las consecuencias. Jessica me envió un mensaje de texto con su dirección, pero dijo que ya estaba empacando una bolsa para llevar a Mia a casa de su hermana. No confiaba en que Rosalie no apareciera, especialmente después de lo que sucedió hace 2 años cuando Mia intentó contactar a Blake. El viaje se sintió como una eternidad, a pesar de que conduje a 30 km/h por encima del límite de velocidad todo el camino. Blake comenzó a contarme más detalles del correo electrónico que había encontrado esa mañana. Dijo que Mia había ahorrado su paga durante meses para pagar esa prueba de ADN ella misma. Había practicado lo que quería decirle, lo escribió y lo memorizó antes de tomar 3 autobuses sola para encontrarlo. La idea de su hija preparándose tan cuidadosamente solo para ser destruida por Rosalie hizo que Blake golpeara mi salpicadero lo suficientemente fuerte como para agrietarlo. Ni siquiera se disculpó. Solo siguió hablando de cómo Mia tenía solo 10 años cuando apareció en su puerta. Tony llamó mientras aún conducíamos y dijo que los padres de Rosalie no la habían visto desde ayer, pero estaban preocupados porque ella los había llamado llorando tan fuerte que no podían entender lo que decía.
Su madre mencionó que Rosalie había estado lidiando con la ansiedad desde el diagnóstico de lupus el año pasado. Había estado usando el control como una forma de lidiar con la sensación de que su cuerpo la estaba traicionando. Tony dijo que su padre también se estaba subiendo a su coche para ayudar a buscarla. Finalmente llegamos al vecindario de Jessica y disminuí la velocidad, revisando cada coche que pasábamos. Entonces Blake me agarró del brazo y señaló un Honda azul estacionado a 3 cuadras de la casa de Jessica. Definitivamente era el coche de Rosalie. Todavía tenía la pegatina de estacionamiento de su gimnasio en el parabrisas. Blake quiso saltar y confrontarla de inmediato, pero lo retuve. Necesitábamos llamar a la policía primero y documentar esto correctamente en caso de que las cosas salieran mal. La confrontación. Mientras esperábamos a la policía, le pedí a Blake que volviera a iniciar sesión en su antigua cuenta de correo electrónico en mi teléfono. Quería verificar los encabezados y los metadatos yo mismo, asegurarme de que esto no fuera una falsificación elaborada. El correo electrónico era definitivamente real. Venía de la dirección IP de Jessica con registros médicos adjuntos de la hospitalización de Mia. La nota de suicidio que Mia había escrito también estaba allí, dirigida a Blake, diciendo que lamentaba existir y arruinar su vida. Leerla me revolvió el estómago, sabiendo que Rosalie le había ocultado esto a Blake durante 2 años enteros. La detective Rita Graves apareció unos 15 minutos después en un coche sin distintivos. Tomó nuestras declaraciones con calma, pero me di cuenta de que se lo estaba tomando en serio por la cantidad de notas que escribió. Pidió por radio otra unidad para que revisara la casa de Jessica mientras ella se acercaba para revisar el coche de Rosalie. El coche estaba vacío, pero el motor aún estaba caliente, lo que significaba que Rosalie acababa de dejarlo recientemente. Rita nos dijo que nos quedáramos quietos mientras coordinaba con los otros oficiales. Fue entonces cuando Jessica volvió a llamar con pánico en la voz. Dijo que Rosalie había aparecido en la casa de su hermana, pero se fue tan pronto como vio el coche de Jessica en la entrada. Ahora aparentemente se dirigía a la escuela de Mia, a pesar de que era sábado y el edificio estaría cerrado. Jessica dijo que un vecino había visto el coche de Rosalie a toda velocidad en esa dirección hacía solo unos minutos. Rita inmediatamente volvió a subir a su coche y nos dijo que la siguiéramos hasta la escuela. Blake agarró la manija de la puerta tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos mientras yo me mantenía justo detrás del coche sin distintivos de Rita a través de 2 luces amarillas y una señal de alto por la que apenas disminuyó la velocidad. Estuvo hablando por su radio todo el tiempo usando códigos policiales que yo no entendía, pero Blake parecía captar porque su rostro se ponía más pálido con cada transmisión. La escuela apareció a la vista después de unos 10 minutos. Uno de esos edificios más nuevos con mucho cristal y un gran patio de recreo visible desde la calle. Rita entró en el estacionamiento y la seguimos. Mis neumáticos chirriaron un poco en la curva porque iba demasiado rápido. Se estacionó cerca de la entrada principal y salió, levantando la mano para que nos quedáramos quietos mientras caminaba alrededor del edificio hacia el área del patio de recreo. Blake comenzó a abrir su puerta, pero le agarré el brazo y le recordé que debíamos dejar que la policía se encargara de esto primero. A través de la valla de tela metálica, pudimos ver a Rosalie sentada en una de esas cosas con resorte en las que rebotan los niños, con forma de caballo, meciéndose de un lado a otro con papeles en las manos. Rita se acercó lentamente, con la mano cerca de su cinturón, pero no en su arma, y se sentó en el banco a unos 3 metros de Rosalie. Blake respiraba tan fuerte que las ventanas se estaban empañando y abrí la mía para que circulara un poco de aire. Rosalie levantó la vista cuando Rita se sentó e incluso desde el coche pudimos ver que su rostro era un desastre. El maquillaje corrido por todas partes, su vestido de novia rasgado en la parte inferior donde debió haberse enganchado con algo. Levantó los papeles hacia Rita, agitándolos, su boca moviéndose rápido como si estuviera tratando de explicar algo importante. Rita solo asintió, manteniendo su cuerpo relajado, sin hacer movimientos bruscos. Mi teléfono vibró y vi 3 mensajes de texto de mi novia preguntando dónde diablos estaba, ya que se suponía que debíamos encontrarnos con sus padres para cenar a las 7:00 y ya eran las 6:30. Respondí rápidamente que había una emergencia con Blake y ella llamó de inmediato,
lo cual tuve que rechazar porque Blake estaba tratando de escuchar lo que estaba sucediendo en el patio de recreo. Ella respondió por mensaje de texto que esto era exactamente lo que quería decir con que yo siempre ponía a Blake primero y que su drama no era mi problema para resolver. Blake vio los mensajes de texto por encima de mi hombro y me dijo que debería irme, pero no había forma de que lo dejara solo en este momento. Rita se levantó lentamente y ayudó a Rosalía a ponerse de pie, sin agarrarla ni nada brusco, solo ofreciéndole la mano, la cual Rosalí tomó después de un segundo. Caminaron hacia el coche patrulla juntas, Rosalí tropezando un poco con sus tacones en el mantillo del patio de recreo. Cuando pasaron por nuestro coche, Rosalí miró directamente a Blake a través de la ventana y su boca formó palabras que eran claramente «Lo siento». Pero Blake giró la cabeza, mirando por la otra ventana en su lugar. Rita ayudó a Rosalí a entrar en la parte trasera de su coche patrulla, no con esposas ni nada brusco, solo guiándola suavemente antes de cerrar la puerta. Se acercó a nosotros y Blake bajó la ventanilla para escuchar lo que tenía que decir. Rita explicó que Rosalí no estaba bajo arresto, sino que estaba siendo llevada para evaluación en la unidad psiquiátrica del Hospital del Condado. Procedimiento estándar cuando alguien podría ser un peligro para sí mismo. Blake preguntó por Mia, y Rita dijo que ya había confirmado con la otra unidad que Jessica y Mia estaban a salvo en casa de la hermana de Jessica. Le dio a Blake su tarjeta y dijo que llamaría con actualizaciones. Luego volvió a su coche y se fue con Rosalí en la parte de atrás. La reunión y las consecuencias. Blake llamó a Jessica de inmediato para concertar una reunión, y después de algunas idas y venidas sobre dónde sería seguro y neutral, acordaron encontrarse en la biblioteca principal del centro en 1 hora. El viaje hasta allí fue tranquilo, excepto por los dedos de Blake tamborileando en su rodilla, ese hábito nervioso que tenía desde la universidad. La biblioteca era uno de esos edificios antiguos con columnas al frente, y esperamos en la sección infantil donde Jessica había dicho que se reunieran. Aparecieron unos 10 minutos después que nosotros, Jessica sosteniendo la mano de Mia con fuerza mientras caminaban por las puertas automáticas. Mia era más pequeña de lo que esperaba para tener 12 años, tal vez 1.47 enter, con jeans y una camiseta de un campamento de ciencias. Su cabello oscuro recogido en una coleta como Blake, siempre usaba el suyo cuando salía a correr. Tenía exactamente sus mismos ojos, ese inusual color verde, y cuando se ponía nerviosa, sus dedos comenzaban a golpear su pierna con el mismo patrón que estaban haciendo los de Blake. Blake se arrodilló cuando se acercaron, manteniéndose a su nivel de los ojos en lugar de sobresalir sobre ella, y simplemente le dijo que no había sabido que ella existía, pero que lamentaba todo por lo que había pasado. Mia lo miró durante un largo momento. Luego asintió levemente antes de retroceder más cerca de su madre. Jessica sacó su teléfono y comenzó a mostrarnos capturas de pantalla que había estado guardando durante 2 años. Publicaciones de Instagram de Rosalí sobre ser felizmente libre de hijos por elección y cómo algunas personas simplemente no están destinadas a ser padres, publicadas solo semanas después de rechazar a Mia. También había un mensaje de voz que puso en silencio donde la voz de Rosalí se arrastraba como si hubiera estado bebiendo y decía que se aseguraría de que Blake nunca se enterara de esa pequeña equivocación que apareció en su puerta. El rostro de Blake se puso más rojo con cada pieza de evidencia y me preocupó que pudiera golpear algo, pero solo apretó los puños y se quedó callado. Fue entonces cuando Tony apareció, prácticamente corriendo hacia la biblioteca, con su teléfono en la mano, mostrándonos cómo el video de la boda se había vuelto completamente viral con más de 3 millones de vistas ya. La gente estaba haciendo videos de reacción, los sitios de noticias lo estaban recogiendo y alguien había filtrado que involucraba a una hija secreta, lo que significaba que los reporteros ya estaban llamando a los padres de Blake y apareciendo en su casa. El teléfono de Blake sonó justo en ese momento, el nombre de su jefe en la pantalla, y cuando contestó, pudimos escuchar al hombre prácticamente gritando sobre cómo los clientes estaban llamando con preguntas sobre el video viral de su contador destruyendo su boda. Blake intentó explicar brevemente lo que había sucedido, mencionando a la hija oculta y el intento de suicidio, pero su jefe lo interrumpió y dijo que estaba en licencia inmediata sin sueldo mientras averiguaban cómo manejar la situación.
Blake colgó y se quedó allí por un segundo. Luego miró a Mia y dijo que nada de esto era su culpa, que los adultos a veces tomaban decisiones terribles, pero que ella no causó nada de eso. Jessica dijo que tenían que irse porque era demasiado para Mia procesar, pero que se pondría en contacto para quizás organizar otra reunión con la supervisión adecuada. Mientras se alejaban, Mia miró hacia atrás una vez, estudiando el rostro de Blake como si estuviera tratando de memorizarlo. Luego siguió a su madre por la puerta. El final de Rosalie y el futuro de Blake. 20 minutos después, el coche patrulla de Rita regresó al estacionamiento de la biblioteca, y ella se acercó a donde todavía estábamos parados junto al coche de Blake. Tenía esa mirada cansada que tienen los policías cuando han estado lidiando con situaciones complicadas todo el día. Y se frotó los ojos antes de decirnos que Rosalie estaba ahora en el hospital del condado, bajo una retención de 72 horas después de decirle a la enfermera de admisión que quería hacerse daño. Sus padres ya estaban allí llenando el papeleo y sentados en la sala de espera mientras los médicos hacían su evaluación. Y Rita dijo que Rosalie no podría irse ni contactar a nadie durante el periodo de retención sin importar qué. Blake se desplomó contra su coche cuando escuchó esto, y pude verlo procesando todo lo que había sucedido en solo unas pocas horas, desde alejarse del altar hasta que su ex estuviera encerrada en una sala psiquiátrica. Jessica llamó justo en ese momento, y Blake la puso en altavoz para que todos pudiéramos escucharla decir que había estado pensando en la situación y decidió que Blake podía escribirle una carta a Mia que Jessica leería primero antes de decidir si Mia debería verla. Dejó muy claro que la seguridad de Mia era lo primero, y Blake aceptó de inmediato sin ninguna resistencia ni intentar negociar por más. Condujimos a mi apartamento ya que el lugar de Blake todavía tenía cosas de la boda por todas partes. Y se sentó en la mesa de mi cocina esa noche con un bloc de notas legal y un bolígrafo, tachando líneas y volviendo a empezar una y otra vez. Lo vi escribir cosas como «lo siento», luego tacharlo y probar «no lo sabía», luego tachar eso también y comenzar completamente de nuevo en una página nueva. Trabajó durante 3 horas seguidas solo tratando de encontrar las palabras correctas que asumirían la responsabilidad sin poner excusas ni pedir nada de una niña que ya había pasado por tanto. Mi novia Sara apareció alrededor de las 9:00 y vio a Blake todavía escribiendo en la mesa, e inmediatamente me llevó al dormitorio, donde dijo que necesitaba dejar de involucrarme tanto o terminaría con nuestra relación. Intenté explicar que la seguridad de una niña estaba en juego y que no podíamos simplemente abandonar a Blake cuando estaba tratando de arreglar las cosas. Pero ella dijo que Blake creó toda esta situación con su dramática venganza en la boda. Empacó una bolsa de noche mientras me decía que estaba siendo estúpido por preocuparme tanto por el drama de otra persona y que Blake era un adulto que podía manejar sus propios problemas sin que yo le diera la mano. La seguí hasta la puerta tratando de convencerla de que se quedara, pero se fue de todos modos, diciendo que estaría en casa de su hermana hasta que yo resolviera mis prioridades. La reconciliación y la verdad de Rosalie. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 7:00, y era Jessica diciendo que Mia había leído la carta y quería hacerle una pregunta a Blake a través de su madre, que era por qué creyó a Rosalie, en lugar de buscar a Mia él mismo cuando ella intentó contactarlo por primera vez. Blake ya estaba despierto en mi sofá, y cuando le dije la pregunta, su rostro simplemente se arrugó porque era un punto tan justo que iba directo al corazón de todo. Pasó 1 hora grabando un mensaje de voz en su teléfono, explicando que nunca supo que Mia existía porque Rosalie había ocultado todo. Pero también asumió la responsabilidad por no ser más fácil de encontrar cuando Mia comenzó a buscar. Admitió que debería haber sido más cuidadoso con su pasado y haber mantenido un mejor registro de las personas con las que había estado, incluso si era solo algo adolescente en el campamento de verano. Tony vino esa tarde con su computadora portátil, diciendo que había estado ayudando a Blake a revisar viejos correos electrónicos para ver si se habían perdido otros mensajes, y había encontrado algo extraño en la configuración de correo electrónico de Blake. Rosalie había configurado filtros de correo hace 2 años que eliminaban automáticamente cualquier cosa con ciertas palabras clave como hija, o niño, o Jessica, o campamento,
lo que significaba que había estado examinando sus comunicaciones durante años sin que él lo supiera. Blake se quedó mirando la pantalla que mostraba todas estas reglas de filtro que Rosalie había creado, y sus manos comenzaron a temblar cuando se dio cuenta de cuánto tiempo había estado controlando qué información le llegaba. Fue entonces cuando el teléfono de Blake vibró con un mensaje de texto de una de las damas de honor de Rosalie diciendo que necesitaba contarle algo importante sobre lo que Rosalie hizo esa mañana antes de la boda. La dama de honor dijo que Rosalie había empeñado las joyas de su abuela que Blake había restaurado y retirado todos los fondos de su boda de la cuenta conjunta antes de desaparecer, lo cual eran miles de dólares destinados a su luna de miel y su nuevo apartamento. Estaba claramente planeando algo, pero nadie sabía qué. Y a la dama de honor le preocupaba que Rosalie pudiera intentar irse del estado o hacer algo peor una vez que terminara su retención. Mientras procesábamos esta noticia, el teléfono de Tony comenzó a explotar con notificaciones porque alguien había publicado el video de la boda en línea y ya había superado los 3 millones de vistas en solo unas pocas horas. La gente estaba haciendo videos de reacción, los sitios de noticias lo estaban recogiendo y alguien había filtrado que involucraba a un hijo secreto, lo que significaba que toda la historia se estaba volviendo completamente viral. Blake comenzó a recibir mensajes en todas las plataformas con algunas personas llamándolo héroe por exponer a Rosalie, mientras que otros enviaban amenazas de muerte llamándolo padre irresponsable que abandonó a su hija. Jessica envió un mensaje de texto diciendo que se reuniría con un abogado de familia llamado Evander Pierce esa tarde para establecer un marco legal para las pruebas de paternidad y los arreglos de custodia, porque quería que todo fuera oficial para proteger a Mia de cualquier drama futuro o personas que intentaran contactarla sobre el video viral. Blake se reunió con Evander Pierce a la mañana siguiente y firmó todos los papeles sin siquiera leerlos. Escribió un cheque por 12 años de manutención infantil atrasada allí mismo en la oficina. Pierce tuvo que decirle 3 veces que la prueba de paternidad tenía que hacerse primero. Pero Blake seguía empujando el cheque sobre el escritorio. También sacó su teléfono y transfirió $5,000 a una cuenta nueva para los costos de terapia de Mia. Pierce tomó notas mientras Blake enumeraba todos sus activos y fuentes de ingresos para los cálculos oficiales. Toda la reunión tomó menos de 1 hora porque Blake estuvo de acuerdo con todo sin negociar. Esa tarde, los padres de Rosalie aparecieron en el apartamento de Blake con aspecto cansado y mayor. Su padre se frotaba la cara mientras su madre explicaba cómo Rosalie siempre había necesitado controlarlo todo desde que tenía 8 años. Le contaron a Blake sobre cómo encontraron su diario de la escuela secundaria, donde había escrito planes detallados para manipular a los maestros para que le dieran mejores calificaciones. Su madre lloró cuando describió encontrar el cuaderno de Rosalie con las estrategias de relación que había usado con Blake. No estaban poniendo excusas, pero querían que él supiera que había estado viendo a un terapeuta durante años que seguía diciendo que estaba mejorando. Blake se quedó sentado escuchando mientras ellos se disculpaban una y otra vez por no ver las señales. 2 días después, una trabajadora social llamada Josephina Ware llamó para programar entrevistas con todos los involucrados. Ella vino a mi apartamento primero, ya que yo había estado allí para la mayoría de los eventos. Hizo preguntas detalladas sobre lo que presencié y tomó notas en una tableta mientras grababa nuestra conversación. Entrevistó a Blake durante 3 horas en su casa, revisando cada interacción que había tenido con Jessica y Mia. Luego pasó una tarde entera con Jessica y otra sesión a solas con Mia en el consultorio de su terapeuta. Incluso entrevistó a Tony y a algunos de los invitados de la boda para comprender la situación completa. Después de todas las entrevistas, creó un informe de 30 páginas con recomendaciones para visitas supervisadas. Elecciones personales y reacciones de Mia. Mi novia vino esa noche y comenzó a gritar apenas entró. Dijo que yo era patético por pasar tanto tiempo en los problemas de Blake en lugar de centrarme en nuestra relación. Me llamó estúpido por preocuparme por una niña que ni siquiera había conocido. Intenté explicar que una niña casi había muerto por lo que hizo Rosalie, pero ella solo se enojó más. Arrojó mi control de Xbox a la pared y dijo que tenía que elegir entre ella y este drama. Miré su rostro crispado por la ira y me di cuenta de que veíamos el mundo de manera completamente diferente. Le dije que se fuera y que no volviera.
Cerró la puerta de golpe tan fuerte que mi vecino salió a ver si estaba bien. Mientras tanto, Jessica envió un mensaje de texto diciendo que la terapeuta de Mia quería compartir algo importante sobre su última sesión. La terapeuta dijo que Mia había pasado 40 minutos dibujando escenas de la boda que había visto en línea. Seguía dibujando a Blake alejándose de Rosalie, luego lo tachaba y comenzaba de nuevo. Le dijo a la terapeuta que entendía por qué Blake lo hizo, pero estaba enojada porque todos estaban hablando de ella ahora. Los niños en la escuela habían visto el video y seguían preguntando si ella era la hija secreta. Dijo que deseaba que Blake simplemente hubiera llamado la atención a Rosalie en privado en lugar de convertirlo en este gran evento público. La terapeuta la ayudó a escribir una lista de sentimientos que quería decirle a Blake algún día cuando estuviera lista. El despido de Blake y el peligro de Rosalie. En la oficina de Blake, sus compañeros habían iniciado una petición sin que él lo supiera para que lo reincorporaran. Recopilaron más de 200 firmas de clientes diciendo que confiaban más en Blake después de verlo defender a su hija. Un cliente incluso se ofreció a pagar el salario de Blake personalmente si la firma no lo aceptaba de nuevo. Pero los socios celebraron una reunión de emergencia y decidieron que la publicidad era demasiado arriesgada para su reputación. Le ofrecieron a Blake un paquete de indemnización si firmaba documentos diciendo que no demandaría por despido improcedente. Blake aceptó el trato porque necesitaba dinero para Mia más de lo que necesitaba luchar contra ellos. 3 días después de eso, Rita llamó con malas noticias sobre la liberación de Rosalie de su retención. El hospital le había dado el alta esa mañana, y al mediodía se había presentado en el lugar de trabajo de Jessica. Las cámaras de seguridad la mostraron paseándose afuera durante 1 hora antes de entrar y preguntar a la recepcionista por Jessica. Cuando seguridad intentó escoltarla, comenzó a gritar que Jessica había arruinado su vida. Arrojó una maceta al guardia de seguridad y corrió a su coche antes de que llegara la policía. Jessica tuvo que salir del trabajo temprano y recoger a Mia de la escuela porque temía que Rosalie pudiera ir allí después. Orden de restricción y primera reunión supervisada. La violación significó que se programó una audiencia judicial de emergencia para la mañana siguiente. El juez revisó el video de seguridad y las declaraciones de los compañeros de trabajo de Jessica. Rosalie apareció con sus padres y un abogado, pero se veía terrible con ojeras y el pelo sin lavar. El juez emitió una orden de restricción formal que obligaba a Rosalie a mantenerse a 150 metros de Blake, Jessica y Mia. También le ordenó terapia 2 veces por semana y clases de manejo de la ira. Rosalie comenzó a llorar cuando el juez dijo que violar la orden significaría ir a la cárcel. Su abogado tuvo que prácticamente sacarla de la sala. Una semana después, Josefina llamó para decir que había organizado la primera reunión supervisada entre Blake y Mia. Había encontrado una cafetería tranquila con una sala trasera y una puerta de salida en caso de que Mia necesitara irse rápidamente. La reunión duraría 30 minutos como máximo con Josefina, quedándose todo el tiempo. Blake llegó 20 minutos antes y seguía revisando su reloj y arreglándose el pelo. Mia entró de la mano de Jessica y al principio no miró a Blake. Se sentó frente a él y miró fijamente la mesa mientras Josefina explicaba las reglas. Blake comenzó disculpándose, sin poner excusas sobre no saber que ella existía. Mia preguntó por qué nunca buscó a su mamá después del campamento, y él respondió honestamente sobre ser joven y estúpido. Ella preguntó si realmente vendió su motocicleta y su voz se quebró cuando dijo que sí. Luego mencionó que había visto fotos de motocicletas en línea y pensó que se veían geniales. La cara de Blake cambió por completo y comenzó a contarle sobre la que había reconstruido con su papá cuando tenía 16 años. Describió desarmar el motor y volver a armarlo pieza por pieza. Por primera vez, Mia realmente lo miró e incluso sonrió un poco cuando habló de rociarse accidentalmente con aceite. La reunión terminó después de 22 minutos cuando Mia se levantó y dijo que había terminado. Blake no intentó detenerla ni pedir un abrazo. Solo dijo, «Gracias por reunirte conmigo». Josefina nos siguió afuera y puso su mano en el hombro de Blake mientras él veía el coche de Jessica irse con Mia adentro.
Le dijo a Blake que 22 minutos era en realidad muy bueno para una primera reunión, porque significaba que Mia estaba estableciendo límites y probando si los adultos los respetarían. Blake asintió y se secó los ojos con el dorso de la mano antes de subirse a su coche y conducir a casa solo. La publicación viral de Rosalie y el fondo universitario. Esa noche, Rosalie publicó un video en Facebook que se difundió por todas partes en cuestión de horas. Se sentó en lo que parecía ser su habitación de la infancia con los ojos hinchados y el pelo desordenado, hablando de lo arrepentida que estaba por todo lo que sucedió. El problema fue que pasó 15 minutos hablando de su propio dolor y luchas de salud mental y solo mencionó a Mia una vez al final. Se extendió sobre cómo el desastre de la boda arruinó su vida y cómo nunca quiso lastimar a nadie, pero solo estaba tratando de proteger a Blake de las complicaciones. La sección de comentarios se convirtió en una zona de guerra con gente llamándola con todos los nombres que se te ocurran. Alguien grabó la pantalla del video y lo publicó en Twitter, donde empeoró aún más. En 2 días, alguien encontró la dirección de sus padres y la publicó en línea junto con su número de teléfono y correo electrónico. Blake me llamó a las 3:00 de la mañana porque la gente le estaba enviando capturas de pantalla de amenazas contra Rosalie. Ambos odiábamos lo que ella hizo, pero nadie se merecía que extraños se presentaran en su casa o llamaran con amenazas de muerte. Sus padres tuvieron que desconectar su teléfono fijo y Rosalie regresó a vivir con ellos porque su complejo de apartamentos recibió tantas quejas sobre reporteros y personas enojadas que se presentaban. Blake pasó la semana siguiente revisando todas las cosas de la boda que estaban almacenadas, decidiendo qué hacer con todo. El vestido volvió a la tienda por crédito de la tienda, que le dieron, a pesar de que había pasado la fecha de devolución. Las decoraciones y centros de mesa se donaron a una iglesia local. Los billetes de luna de miel a Hawái se cancelaron para un reembolso parcial. Tomó todo el dinero de la venta y la devolución de cosas, más los depósitos que recuperaron de los proveedores, y abrió una cuenta de ahorros para la universidad a nombre de Mia. No publicó sobre ello ni se lo dijo a nadie excepto a Jessica, quien recibió la información de la cuenta en una carta certificada. La prueba de paternidad llegó 2 semanas después, lo que no sorprendió a nadie ya que Mia se parecía exactamente a las fotos de bebé de Blake. El laboratorio confirmó una coincidencia del 99.9%, y el abogado de Blake presentó el papeleo para establecer legalmente la paternidad ese mismo día. Blake también solicitó 12 años de pagos de manutención de niños atrasados, a pesar de que Jessica no lo había pedido, porque quería que todo fuera oficial y quería demostrar que estaba asumiendo la responsabilidad. Progresos y el encuentro en la tienda. Pasó un mes antes de que Mia aceptara reunirse con Blake nuevamente. Y esta vez, ella eligió el lugar, que resultó ser una pista de karts a 40 minutos de distancia. Jessica se quedó en el área de espera mientras Blake y Mia recibían sus cascos y la sesión informativa de seguridad del empleado adolescente. Mia eligió el kart más rápido disponible y dejó a Blake atrás en la primera carrera. Le sacó 2 vueltas, y cuando él se salió de la pista tratando de tomar una curva demasiado rápido, ella se rió a carcajadas. Corrieron 5 veces en total y ella ganó todas, aunque Blake mejoró un poco cada vez. Después de la última carrera, ella le chocó los 5 antes de correr de vuelta con su mamá. Jessica le envió un mensaje de texto a Blake más tarde esa noche, diciendo que era la primera vez que veía a Mia genuinamente feliz desde que todo comenzó. 3 días después, estaba comprando leche en el supermercado cerca de mi apartamento cuando vi a Rosalie en el pasillo de los cereales. Se veía terrible con ojeras debajo de los ojos y ropa que le quedaba holgada en el cuerpo como si hubiera perdido 9 kilos. Me vio y comenzó a caminar hacia mí, pero se detuvo cuando vio mi cara. Nos quedamos allí quizás 10 segundos solo mirándonos antes de que ella se diera la vuelta y caminara en la otra dirección. No quedaba nada que decir, y ambos lo sabíamos. Blake había estado solicitando trabajos desde que su empresa lo puso en licencia y finalmente consiguió una oferta de una firma de contabilidad más pequeña al otro lado de la ciudad. El pago era un 30% menos que su antiguo trabajo, pero sabían sobre toda la situación y no les importó. De hecho, dijeron que respetaban su honestidad y ofrecieron horarios flexibles para que pudiera ir a las citas de terapia de Mia. Él aceptó de inmediato y comenzó el lunes siguiente.
construyendo una conexión genuina. Josefina llamó a Blake para una reunión de progreso 6 semanas después de esa primera visita a la cafetería. Dijo que a Mia le estaba yendo mejor en la terapia y estaba comenzando a procesar lo que le sucedió hace 2 años. Las pesadillas seguían ocurriendo, pero con menos frecuencia, y ya no se inmutaba cuando la gente mencionaba el nombre de Blake. Josefina recomendó mantener las visitas supervisadas durante al menos 6 meses más, antes de intentar algo sin supervisión. Blake estuvo de acuerdo sin discutir porque sabía que presionar demasiado rápido arruinaría cualquier posibilidad de una relación real. Jessica comenzó a mostrarse más receptiva hacia Blake después de verlo aparecer consistentemente y respetar cada límite que establecieron. Comenzó a compartir pequeñas cosas sobre Mia, como que le encantaban los experimentos científicos y había aprendido a andar en patineta viendo videos de YouTube. Mencionó que Mia había estado aprendiendo a cocinar viendo programas de cocina y practicando cuando Jessica trabajaba hasta tarde. Blake escribía todo en un cuaderno que guardaba en su coche para poder recordar cada detalle sobre su hija. 2 días después, Blake me mostró el horario de clases de cocina que había impreso del sitio web del centro comunitario y marcó con un círculo 3 clases diferentes que encajaban con sus horas de trabajo. Primero eligió la de habilidades básicas con el cuchillo, ya que Jessica mencionó que Mia veía programas de concursos de cocina todo el tiempo, y los chefs siempre hablaban de la técnica adecuada. Fui con él a esa primera clase donde ambos aprendimos que habíamos estado cortando cebollas mal toda nuestra vida. Y el instructor seguía corrigiendo el agarre de Blake en el mango del cuchillo. Blake practicó en casa todas las noches esa semana, enviando fotos a Jessica de sus intentos de zanahorias julienne y pimientos cortados en dados con mensajes diciendo que tal vez Mia los encontraría interesantes, pero solo si ella quería verlos. Jessica comenzó a mostrárselos a Mia, quien aparentemente criticó su ángulo de cuchillo, pero de una manera que realmente hizo feliz a Blake porque significaba que ella estaba prestando atención. Cierre de asuntos legales y progreso. La fecha del tribunal por la violación de la orden de restricción de Rosalie llegó más rápido de lo esperado, y Blake me pidió que fuera con él para apoyarlo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, y Rosalie se sentó en la mesa de la acusada luciendo como si hubiera envejecido 10 años en 3 meses con el pelo recogido y vistiendo un traje gris liso que le quedaba holgado. El juez revisó el video de seguridad del lugar de trabajo de Jessica y el testimonio de los guardias de seguridad que tuvieron que escoltar a Rosalie. Rosalie se puso de pie cuando se le preguntó y le dijo al juez que aceptaba toda la responsabilidad por violar la orden y entendía que necesitaba ayuda para lidiar con lo que había hecho. El juez ordenó 6 meses de terapia obligatoria, 200 horas de servicio comunitario en una línea de ayuda en crisis y extendió la orden de restricción por 5 años. Rosalie solo asintió y firmó los papeles sin discutir ni tratar de justificarse como lo habría hecho la antigua Rosalie. Tony me llamó el siguiente fin de semana diciendo que Blake necesitaba ayuda con la mudanza y que si podía llevar mi camioneta. Blake había encontrado un apartamento de 2 habitaciones a 15 minutos de la escuela de Mia, que costaba la mitad que su antiguo lugar, pero tenía un pequeño garaje donde podía trabajar en proyectos. Cargamos sus muebles, que no eran muchos ya que Rosalie se había quedado con la mayoría de sus cosas, y Blake no discutió con ella por eso. El nuevo lugar era básico, con paredes blancas y alfombra vieja. Pero Blake parecía más ligero de alguna manera mientras subíamos las cajas por las escaleras. Ya había convertido el segundo dormitorio en lo que llamó una habitación quizás algún día, con un escritorio para hacer los deberes y estanterías vacías que esperaba llenar si Mia alguna vez se sentía cómoda visitándolo. 3 semanas después de mudarse al nuevo apartamento, el teléfono de Blake vibró durante el almuerzo, y toda su cara cambió cuando vio que era de un número desconocido. El mensaje era solo una foto de un modelo de ADN hecho con limpiapipas y cuentas con una leyenda que decía: «Saqué una A en mi proyecto de ciencias, de Mia». Blake se quedó mirando durante probablemente 5 minutos antes de responder. «Eso es increíble. La estructura de doble hélice se ve perfecta. ¿Sabías que el ADN se abre como una cremallera cuando las células se dividen?» Con un pequeño emoji de cremallera. Mia devolvió un emoji de cara riendo, y eso fue todo.
pero Blake hizo una captura de pantalla de toda la conversación y probablemente la miró 50 veces ese día. Aceptación y una nueva realidad. Al cabo de 3 meses después de la boda, Internet había pasado al escándalo de algún político, y Blake finalmente podía ir a Target sin que alguien lo reconociera por ese video viral. El empleado de la tienda de comestibles dejó de susurrar cuando compraba leche, y las miradas en las cafeterías en su mayoría cesaron. Aunque ocasionalmente, alguien todavía señalaba y susurraba a su amigo. Blake comenzó a pasar las tardes en su garaje trabajando en la vieja motocicleta de su padre, que Tony lo había ayudado a recomprar al tipo que la había comprado en la tienda. El motor estaba en peor forma que antes, pero Blake dijo que trabajar con sus manos lo ayudó a procesar todo sin tener que pensar demasiado. Me enviaba fotos de piezas dispuestas sobre un periódico y manos manchadas de aceite sosteniendo tornillos que necesitaban ser reemplazados. Jessica lo llamó un martes diciendo que la madre de Rosalie se había acercado queriendo disculparse por todo lo que su hija había hecho sin pedir nada ni tratar de poner excusas. Jessica le dijo que apreciaba la disculpa y entendía que los padres no podían controlar las elecciones de sus hijos adultos, pero la orden de restricción se mantendría en vigor permanentemente. La madre de Rosalie dijo que lo entendía y solo quería que supieran que la familia lamentaba profundamente el dolor que Rosalie le había causado a Mia. 2 meses después de sus visitas supervisadas, Josefina llamó a Blake con noticias que lo hicieron sentarse en el suelo de su cocina. Mia le había dicho que quería intentar reunirse con Blake sin supervisión, pero solo en lugares públicos donde pudiera irse si se sentía incómoda. Blake literalmente lloró allí mismo en el linóleo, mientras Josefina explicaba las condiciones y los planes de seguridad que tendrían que seguir. La primera visita no supervisada se fijó para un sábado por la tarde en una heladería del centro, con el entendimiento de que Mia podía terminarla cuando quisiera. Blake llegó 30 minutos antes y cambió de mesa 2 veces tratando de encontrar la que se sintiera menos intimidante. Mia apareció justo a tiempo y pidió chispas de menta mientras Blake pidió vainilla porque su estómago estaba demasiado nervioso para cualquier otra cosa. Caminaron por el parque, después hablando del drama de sus amigas en la escuela y un maestro que dejaba demasiada tarea. Blake en su mayoría escuchó e hizo pequeñas preguntas que la mantuvieron hablando sobre temas seguros, como sus materias favoritas y qué libros estaba leyendo para la clase de inglés. Se quedó la hora completa que habían planeado e incluso sugirió que tal vez podrían jugar minigolf la próxima vez, ya que había visto un lugar cerca de la heladería. Jessica y Blake establecieron su comunicación a través de una aplicación aprobada por el tribunal llamada Our Family Wizard, que documentaba todo y mantenía las conversaciones centradas en el horario y las necesidades de Mia. Establecieron horarios de recogida para las visitas y compartieron información sobre las citas médicas de Mia y los eventos escolares sin entrar en territorio personal. 3 semanas después, el jefe de Blake lo llamó a la sala de conferencias donde todo el equipo de contabilidad se había reunido con un pastel que decía: «Bienvenido oficialmente con glaseado azul». Habían votado para contratarlo a tiempo completo después de verlo manejar la auditoría de Mario sin un solo error, a pesar de todo lo que sucedía en su vida personal. Blake se quedó allí sosteniendo un tenedor de plástico, mientras sus compañeros le daban palmaditas en la espalda y le decían que estaban contentos de que se quedara. El sábado siguiente, Mia le envió un mensaje de texto a Jessica preguntando si podía ver la motocicleta en la que Blake había estado trabajando. Y Jessica la llevó a su garaje donde él tenía todo el motor extendido sobre una lona en el suelo de cemento. Blake le mostró cada pieza y le explicó lo que hacía mientras ella se sentaba con las piernas cruzadas a su lado, pasándole herramientas cuando él se lo pedía. Ella lo vio reconectar las bujías, y cuando terminó, ella dijo: «Gracias por enseñarme». Blake, que fue la primera vez que usó su nombre en lugar de solo asentir o señalar. 6 meses después de ese desastre de día de boda, llegó una carta al juzgado de la terapeuta de Rosalie con una declaración adjunta que había escrito reconociendo el daño que le había causado a Mia. La carta no pedía perdón ni intentaba justificar sus acciones, sino que simplemente declaraba que entendía que lo que había hecho estaba mal y estaba trabajando para comprender por qué había tomado esas decisiones.
Blake y Mia se establecieron en un patrón de cenas semanales en la pizzería cerca de su escuela, donde ella le contaba sobre sus clases mientras compartían un pepperoni con queso extra. Los martes por la noche, él ayudaba con su tarea de matemáticas por video chat, y una vez al mes elegían algo para hacer, como bolos o el Museo de Ciencias, o simplemente caminar por el mercado de agricultores comiendo muestras. Jessica llamó a Blake una tarde para decirle que Mia no había tenido una pesadilla en 3 semanas, y su profesora de inglés dijo que estaba participando más en las discusiones de clase. Incluso había hecho 2 nuevas amigas que solo la conocían como la chica que era muy buena en química, no como la niña de ese video viral de la boda. Vi a Blake cambiar del chico que solía planear estos enormes gestos románticos a alguien que se emocionaba por cosas pequeñas, como que Mia le pidiera que le explicara cómo funcionaban las baterías de los coches. No hablaba tanto como antes, pero cuando hablaba, era real, no la actuación que solía montar. Entonces Mia sorprendió a todos al llenar el formulario en la escuela, solicitando que Blake asistiera a su feria de ciencias como su invitado. Cuando él entró en el gimnasio, ella realmente lo saludó con la mano hacia donde ella estaba parada junto a su proyecto sobre los niveles de pH del suelo y el rendimiento de los cultivos. Su maestra le estrechó la mano a Blake, mientras Mia explicaba cómo había probado 15 muestras de suelo diferentes y rastreado los resultados durante 2 meses. Otros padres pasaron mirando los diferentes proyectos, pero Blake se quedó justo al lado de la mesa de Mia, haciéndole preguntas sobre su metodología y tomando fotos de sus gráficos. Anunciaron los ganadores 1 hora después, y cuando llamaron el nombre de Mia para el primer lugar en la categoría de Ciencias de la Tierra, Blake saltó, aplaudiendo tan fuerte que la gente se giró para mirar. Mia caminó para recoger su cinta, tratando de no sonreír demasiado, pero pude verla mirando a Blake, que seguía de pie y animando. Después de que todos se fueron, los ayudé a cargar los paneles de su proyecto en el coche de Jessica, mientras Mia sostenía su cinta azul y seguía leyendo los comentarios del juez sobre su excepcional atención al detalle. De pie allí en ese estacionamiento vacío, viendo a Blake felicitar a Mia por su victoria sin intentar abrazarla o hacerlo sobre él, entendí algo importante. El romance de cuento de hadas que Blake y Rosalie tuvieron estaba muerto y enterrado. Pero esta conexión cuidadosa y honesta que estaba construyendo con Mia, basada en el respeto y la paciencia en lugar de grandes gestos, significaba más de lo que cualquier flash mob o flores exóticas podrían significar. El amor real no se trataba de los grandes momentos que todos publican en las redes sociales, sino de presentarse constantemente y dejar que alguien sepa que estás orgulloso de ellos exactamente por quienes son.